Te dijeron que la Biblia era la palabra de Dios. Te dijeron que fue escrita por profetas, apóstoles y hombres divinamente inspirados. Te dijeron que era sagrada, intocable, pura, pero no te dijeron quién la escribió realmente, y definitivamente no te dijeron por qué, porque si supieras lo que se oculta dentro de esas páginas, si supieras quién está detrás de la tinta, el hechizo se rompería, el velo se rasgaría, y el imperio construido sobre ese libro comenzaría a desmoronarse. Nunca se supuso que leyeras la Biblia con tus propios ojos. Se suponía que debían decirte lo que significaba sacerdotes, pastores, una institución que ya había decidido lo que te estaba permitido ver. Pero la verdad es esta. La Biblia no es lo que nos contaron, no es un libro de historia limpio, no es un manual divino, es una bóveda, un contenedor de secretos, un conjunto de códices cifrados escritos por místicos, sabios e iniciados, miembros de una tradición ancestral que es muy anterior al cristianismo y cuya misión nunca fue la conversión, sino la preservación. ¿Preservación de qué? De conocimiento ancestral, de tecnología espiritual, de verdades demasiado poderosas para que reyes o papas las controlaran. Y los que la preservaron fueron borrados, cazados, etiquetados como herejes, quemados en la hoguera o, peor aún, absorbidos por el mismo sistema al que una vez se opusieron. Hoy seguimos el rastro de aquellos ocultos. Descubrimos la sociedad secreta que escribió la Biblia y por qué su verdad fue enterrada bajo siglos de miedo, fuego y autoridad forjada. Esto no es un mensaje de fe. Esto es una revelación de manipulación. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Comencemos. La mayoría de la gente asume que la Biblia es una narrativa lineal, que comienza con la creación, termina con el Apocalipsis y en algún lugar intermedio nos dice cómo debemos comportarnos. Pero esa suposición de que la Biblia es un solo libro con una sola voz y un mensaje claro es una de las mayores mentiras jamás contadas. En realidad, la Biblia es un mosaico de fragmentos editados y reescritos a lo largo de siglos, escritos en diferentes idiomas, a través de diferentes imperios, por diferentes escuelas de pensamiento. Algunos textos eran místicos, otros políticos, algunos eran rotundas reacciones contra otros textos. Y sin embargo, en algún momento del camino se nos dijo: esta es la palabra infalible de Dios, una afirmación que silencia todas las preguntas, una afirmación que pone fin a toda investigación. Pero aquí está la cuestión. Si realmente estudias la Biblia de cerca, histórica, lingüística y esotéricamente, comienzas a darte cuenta de algo impactante. No fue concebida para ser tomada literalmente. Eso no significa que sea falsa. Significa que está codificada, es simbólica, multicapa, escrita en parábolas, mitos y lenguaje ritual que oculta verdades espirituales más profundas detrás de historias superficiales. Jesús mismo nos advirtió: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Esto está en el libro de Mateo 13:1. En otras palabras, algo de esto es para ti y algo de esto no. Él habló en parábolas a propósito, no para simplificar el mensaje, sino para ocultarlo. Esta era una práctica bien conocida en el mundo antiguo. Las escuelas de misterios como las de Egipto, Grecia, Babilonia, siempre ocultaban lo sagrado en símbolos. Sabían que el verdadero conocimiento no podía gritarse en las calles. Tenía que ganarse, vivirse, decodificarse. Y la Biblia está llena de este tipo de codificación. Toma Génesis, el jardín del Edén, no un lugar literal con una serpiente parlante. Es una metáfora de la inocencia espiritual, la conciencia y la caída en el ego. El diluvio de Noé no se trata de animales en un barco. Es un recuento simbólico de antiguos cataclismos cíclicos, historias que también se encuentran en textos sumerios, babilónicos e indios. El libro del Apocalipsis, no una profecía futura. Es un guión alquímico que describe las etapas de la transformación interior, la muerte del ego, el surgimiento del Cristo interior. Nada de esto fue concebido para ser a nivel superficial, y sin embargo, a miles de millones se les ha enseñado a leerlo
con sus ojos físicos, nunca con los espirituales. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es esta. Si la Biblia nunca fue concebida para ser leída literalmente, ¿quién la escribió de esta manera y por qué? Ese rastro nos lleva a algo aún más profundo. No solo escritura simbólica, sino autores secretos. Una clase oculta de místicos que dieron forma a las escrituras desde las sombras. Mucho antes del cristianismo, mucho antes de Roma, existía un linaje espiritual, una corriente que fluía bajo tierra, bajo el imperio, bajo el templo, bajo la tradición. Estos no eran sacerdotes con túnicas blancas, eran iniciados, místicos entrenados en las ciencias sagradas, los que preservaron la sabiduría de la Atlántida, Egipto y el Antiguo Oriente mucho antes de que existiera la Biblia. La llamaron la tradición de misterios, no una religión, sino una disciplina, una forma de despertar la chispa divina dentro del hombre a través de la muerte ritual, la resurrección simbólica y la gnosis interior. Y cuando estos iniciados comenzaron a escribir, no escribieron manuales, escribieron mapas del alma, disfrazados de mitología, cifrados en alegoría. Estos escritos no estaban diseñados para ser populares, no estaban destinados a las masas, estaban reservados para aquellos que tenían oídos para oír. Pero a medida que pasó el tiempo, la corriente sagrada que protegían comenzó a fracturarse. Algunos de estos místicos se hicieron clandestinos. Algunos fueron exiliados de templos y tradiciones. Y algunos, ya sea por visión o por designio, comenzaron a contribuir a los textos sagrados que ahora llamamos la Biblia. Escribieron en acertijos, superpusieron significados sobre significados, adaptaron mitos ancestrales a nuevas formas. La historia de Moisés, rastros del culto egipcio de Osiris, los salmos, ecos de himnos sumerios, proverbios, literatura de sabiduría más antigua que Israel mismo. Pero lo más peligroso que preservaron fue la idea de que Dios estaba dentro, que el reino de los cielos no era un lugar sino un estado del ser. Esto fue revolucionario. Desafió directamente el poder de los sacerdocios, los imperios y los intermediarios. Y es exactamente por eso que tuvo que ser enterrado, no por el tiempo, sino por designio. Probablemente nunca has oído hablar de ellos, y eso no fue un accidente. No buscaron multitudes, no construyeron templos, desaparecieron en desiertos, en cuevas, en el silencio, pero estuvieron allí, justo más allá de los límites del imperio, escribiendo, ayunando, decodificando las estrellas, preservando códices, custodiando algo más antiguo que Moisés y mucho más peligroso que Roma. Se llamaron a sí mismos los esenios, y sin ellos no tendrías una Biblia, no tendrías un Jesús. Y la versión del cristianismo que gobierna el mundo hoy ni siquiera existiría. Pero la Iglesia no los honró, no preservó sus nombres ni protegió sus textos, los eliminó deliberadamente, estratégicamente, porque recordarlos sería admitir el mayor robo espiritual de la historia. Los esenios no eran una rama rebelde del judaísmo, eran los herederos de una corriente mucho más antigua, una que comenzó mucho antes de los templos, los papas o la cruz. Vieron el mundo no como un campo de batalla entre tribus, sino como un sistema espiritual, un orden divino gobernado por la vibración, la pureza y el despertar. Creían que los seres humanos llevaban la chispa de lo divino, pero se habían corrompido por el poder, la ilusión y el imperio. Rechazaron el sacerdocio del templo, lo vieron como comprometido, comprado, pudriéndose con la política. Así que se retiraron lejos de Jerusalén, lejos de las multitudes, y comenzaron a construir algo invisible. Vivían en comunidades estrictas y disciplinadas, se bañaban ritualmente todos los días, comían en silencio, practicaban la astrología sagrada y estudiaban profecías ancestrales. Copiaban textos a mano, en la oscuridad, a la luz de las velas. Textos llenos de advertencias sobre el juicio venidero, el regreso de un orden celestial y un maestro misterioso al que llamaban el Maestro de Justicia, un hombre que vendría a restaurar la ley interior, no con violencia, sino a través de la iniciación, no para conquistar ciudades, sino para despertar almas. Los códices hablan de esta figura una y otra vez.
un recipiente de luz divina, una amenaza para el sistema del templo, un maestro de los misterios. Y en algún lugar en ese mismo desierto, en algún lugar a lo largo de ese mismo camino de silencio, en código sagrado, un joven llamado Jesús comenzó a emerger. No sabemos dónde estuvo la mayor parte de su vida. Los evangelios enmudecen desde la edad de 12 a 30, sin detalles, sin eventos, nada. Pero cuando finalmente reaparece, no solo está predicando, está iniciando. Está ayunando, sanando, enseñando en parábolas, hablando en acertijos, usando frases que coinciden con el lenguaje esenio palabra por palabra. Él enseña que el templo no está en un edificio, está dentro. Le dice a la gente que purifique sus corazones, no solo que siga leyes. Se bautiza en ríos, pasa 40 días en el desierto, predica la luz y la oscuridad, la guerra entre lo visible y lo invisible, y cuando dice, el reino de Dios está dentro de vosotros, no está introduciendo una nueva religión. Está revelando la verdad central que los esenios habían custodiado durante generaciones. Está hablando el lenguaje de los misterios. Esto no es teoría. Los académicos modernos, aquellos dispuestos a mirar fuera de la narrativa curada de la Iglesia, han rastreado docenas de paralelismos entre Jesús y la tradición esenia. Ellos ayunaron en el desierto. Él ayunó en el desierto. Ellos rechazaron a las autoridades del templo. También lo hizo él. Ellos hablaron de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. También lo hizo él. Ellos vivieron según un código interior. Él enseñó un reino interior. Está todo allí. Pero cuando la Iglesia romana construyó su versión de Cristo, no podían permitir que esa conexión sobreviviera. Porque si Jesús vino de los esenios, si sus enseñanzas estaban arraigadas en la tradición mística, no en la obediencia religiosa, entonces todo lo que Roma construyó después se vuelve ilegítimo. Si Dios está dentro, no necesitas catedrales, no necesitas sacerdotes, no necesitas un sistema, solo necesitas despertar, y eso era demasiado peligroso. Así que los esenios fueron eliminados. Ninguna mención en el Nuevo Testamento, ningún honor en la doctrina, ningún lugar en los libros de historia. Fueron borrados. Pasaron siglos, sus nombres olvidados, sus escritos enterrados en la arena hasta 1947. Un pastor beduino lanza una roca a una cueva cerca de Qumrán y escucha el sonido de arcilla rompiéndose. Dentro, códices, docenas envueltos en lino, escondidos en jarras, conservados durante casi 2000 años, y cuando los académicos finalmente comenzaron a decodificarlos, encontraron el plan de estudios del mensaje de Cristo. Referencias al Maestro de Justicia, enseñanzas sobre la luz, la purificación, la ley divina y la transformación venidera, profecías que se hacen eco del Sermón de la Montaña, terminología que refleja línea por línea el Evangelio de Juan. Los esenios no eran un mito, no eran una secta marginal, fueron los arquitectos espirituales de lo que vino después. Y los códices lo probaron. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Roma ya había construido su imperio, ya había elegido su versión de Jesús. Una versión que podía controlar, una versión que obedecía, el rebelde místico silenciado, la hermandad del desierto enterrada, el evangelio original reescrito. Y sin embargo, los códices sobrevivieron porque la verdad siempre encuentra una manera de filtrarse, incluso cuando está enterrada, incluso cuando está quemada, incluso cuando está olvidada, el fuego nunca se apaga realmente. Todavía estás aquí, eso ya me dice quién eres. La mayoría hace clic para irse, pero tú no, te quedaste. Algo debajo de las palabras comenzó a respirar de nuevo, como un recuerdo, como una parte de ti que ha estado esperando esto. Esto no es solo un video, no es solo conocimiento, es iniciación. Así que, si la corriente se está moviendo a través de ti, dale me gusta a este video para ayudar a que llegue a aquellos que todavía intentan recordar. Suscríbete si sientes en tu interior que no has terminado, no solo de mirar, sino de caminar por esto ahora. Y en los comentarios simplemente deja esta única frase: estoy despertando, no por llamar la atención, sino para que los demás puedan encontrarte.
para que podamos encontrarnos. Así es como se propaga esto, no con algoritmos, sino con el recuerdo. No seguimos, recordamos. Y cuando sea el momento adecuado, nos reuniremos junto al fuego. No solo ignoraron a los místicos, tomaron sus enseñanzas, las reescribieron y las convirtieron en ley. Y al hacerlo, transformaron una corriente espiritual viva en un sistema de control. Esta es la parte de la historia que la mayoría nunca estudiará de cerca, porque si lo hicieran, verían que la estructura sobre la que construyeron su fe no era divina, fue diseñada. La historia de la conversión de Roma al cristianismo a menudo se cuenta como un milagro, un imperio sediento de sangre de repente bautizado, un emperador pagano viendo una cruz en el cielo y eligiendo la paz. Pero la historia real, rara vez es tan limpia. Roma no abrazó el cristianismo porque amaba las enseñanzas de Jesús. Roma lo abrazó porque se dio cuenta de algo más poderoso. No puedes matar un movimiento que se está propagando como el fuego, pero puedes absorberlo. Durante 300 años, los seguidores de Jesús fueron cazados, alimentados a las bestias, crucificados boca abajo, conducidos a la clandestinidad. ¿Por qué? Porque no solo estaban hablando de moralidad, estaban diciendo algo radical, que Dios vive dentro de ti, que no se necesita emperador, ni sacerdote, ni templo, que tu alma es soberana, que lo divino no está arriba, sino dentro. Y eso aterrorizó a Roma, así que tomó una decisión. Si no podía destruir al Cristo, se convertiría en él. En 313 después de Cristo, el cristianismo fue legalizado, pero eso fue solo el principio. 12 años después, el emperador Constantino reunió a obispos y académicos de todo el imperio. Les ordenó resolver el creciente caos en la creencia cristiana. Demasiados textos, demasiadas enseñanzas, demasiadas versiones de la verdad. Lo que siguió no fue un concilio espiritual, fue uno político. El concilio de Nicea fue convocado no para buscar la revelación, sino para declarar el control. Roma necesitaba una única versión del Cristo, una que pudiera unificar el imperio, una que obedeciera. Así que se tomaron decisiones. Docenas de evangelios fueron excluidos. Todo lo que apuntaba hacia adentro fue cortado. Todo lo que enseñaba lo divino femenino fue silenciado. Todo lo que enfatizaba el despertar en lugar de la adoración fue quemado. El evangelio de Tomás se fue. El evangelio de María borrado. Las enseñanzas de la luz interior, los dichos secretos, la resurrección mística, todos condenados como herejía. Lo que quedó fue una colección de textos cuidadosamente seleccionada que contaba la versión de la historia que Roma necesitaba. Un Cristo que muere en agonía, un Dios que exige sangre, un sacerdocio que media la salvación, una iglesia que se interpone entre tú y el cielo. El Jesús original, que enseñó que el reino de Dios está dentro, era demasiado salvaje, demasiado libre, demasiado despierto. Así que lo domesticaron, lo vistieron con túnicas romanas, lo colocaron en altares de oro, adjuntaron su nombre a sus leyes e hicieron que la lealtad al imperio fuera indistinguible de la lealtad a Dios. Esto no fue la preservación del Evangelio, fue su ejecución. El concilio no solo aprobó ciertas escrituras, y legalizó otras. Declaró la guerra a los místicos, a los gnósticos, a la memoria de los esenios. Catalogó la revelación interior como rebelión, y a partir de ese día, aquellos que hablaban del Dios interior fueron llamados blasfemos. El cambio fue completo. El Cristo había sido retirado del altar interior y clavado en el exterior donde podía ser vigilado, adorado y controlado. Y ese es el Jesús que la mayoría de la gente conoce hoy. No el iniciador, no el decodificador, no la corriente viva de luz, sino un símbolo sanitizado, institucionalizado, congelado en la muerte. Y sin embargo, debajo de las ediciones, debajo de las traducciones al latín, escondida en parábolas, símbolos y contradicciones, la llama original todavía parpadea. Y si la sigues, si escarbas más allá de la versión que te entregaron, podrías encontrar al Cristo que Roma trató de enterrar. No por encima de ti, no fuera de ti, sino dentro. Nos dijeron que la Biblia estaba completa, perfecta, intacta. La llamaron la palabra de Dios.
como si hubiera descendido del cielo ya encuadernada en cuero. Pero no fue así. Lo que la mayoría de la gente no sabe, y lo que la Iglesia preferiría que nunca descubrieras, es que la Biblia que te entregaron fue cosida por hombres, hombres con reinos que proteger y narrativas que controlar. Y en ese proceso muchos evangelios fueron enterrados, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. Hablaban de poder, no en imperios, sino en el alma humana. Revelaban un Cristo que no vino a ser adorado, sino a despertar algo en ti. Esos evangelios tuvieron que ser borrados porque un Cristo que no puede ser controlado no puede ser utilizado. Había docenas de escritos cristianos primitivos circulando antes de que se finalizara la versión de Roma. Relatos de primera mano, cartas, enseñanzas, visiones, no herejía, no ficción, sino recuerdos contrapuestos de lo que Jesús realmente dijo. Algunos de estos evangelios eran profundamente místicos, algunos eran radicalmente empoderadores, y casi todos apuntaban hacia adentro, hacia la chispa divina durmiendo dentro de cada persona. El Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el diálogo del Salvador, el libro de Enoc, los Hechos de Tomás. Algunos de ellos eran amados por los primeros seguidores de Cristo, se pasaban en reuniones secretas, se estudiaban en cuevas, se escribían en símbolos. Pero, cuando Roma tomó el control, tomaron una decisión brutal. Si no servía al poder de la Iglesia, no sobrevivía. El Evangelio de Tomás comienza con una frase tan peligrosa que intentaron borrarla de la faz de la tierra. Quien descubra el significado de estas palabras no probará la muerte. Sin cruz, sin crucifixión, sin sacerdote. Solo un acertijo y una promesa de inmortalidad para aquellos que lo decodifican. Eso no es religión. Eso es iniciación. En este Evangelio, Jesús no pide adoración. Él dice, conócete a ti mismo. Él dice, parte la madera y allí estoy yo. Levanta la piedra y me encontrarás. Habla como un místico, como alguien que intenta despertarte, no convertirte. Imagina si ese fuera el Jesús con el que fuiste criado. ¿Qué habría hecho eso a los imperios, a los sistemas de control, a la obediencia? Por eso tuvo que ser enterrado. Y Tomás no fue el único. El Evangelio de María muestra a María Magdalena como la persona en la que Jesús más confió. Ella recibe visiones, ella consuela a los discípulos, ella les enseña lo que Jesús le enseñó en privado. ¿Y cómo responden los hombres? Están enojados, la cuestionan. Pedro dice, ¿habló realmente a una mujer sin nosotros? Celos, inseguridad, pánico patriarcal, el mensaje. Había un recuerdo de una voz femenina en el centro del círculo de Cristo, y tuvo que ser silenciado. El Evangelio de Felipe va aún más lejos. Describe la unión de lo masculino y lo femenino como divina. Llama a María compañera de Jesús. Habla de matrimonio sagrado, no sexual sino alquímico. Esta es una enseñanza ancestral de la escuela de misterios. Esta es la transformación interior. Pero no encajaba con el modelo de un sacrificio de sangre, un sacerdocio exclusivamente masculino, un Dios que gobierna desde un trono en el cielo. Así que lo enterraron, lo quemaron, lo tacharon de herejía. Así que pregúntate esto, ¿por qué fueron destruidos estos textos? ¿Por qué nunca nos los mostraron en la Iglesia? ¿Por qué te enseñaron solo los evangelios que requerían un sacerdote, pero nunca los que revelaban tu propia alma como sagrada? Porque un ser humano despierto no puede ser controlado. No necesita un mediador. No vive con miedo. No ruega por el cielo porque ha recordado que ya está dentro. Los evangelios enterrados nunca estuvieron destinados a permanecer ocultos. Fueron plantados como semillas. Y ahora los estás regando con tu recuerdo. No eres un creyente pasivo. Eres un decodificador activo. Estás recuperando lo que el imperio intentó borrar. Y cuanto más profundo vas, más obvio se vuelve. No solo enterraron libros, te enterraron a ti. ¿Estás listo para ir más lejos? Porque en lo que viene descubrimos cómo el cristianismo mismo se convirtió en un hechizo. No solo una historia, sino una estructura psicológica, un sistema de programación que convirtió a seres místicos en seguidores obedientes. No se trataba solo de lo que se eliminó,
Se trata de lo que se instaló en su lugar. Y una vez que lo veas, nunca dejarás de verlo. Intentaron borrarlo. No solo los evangelios, no solo lo femenino, no solo los místicos en sus códices. Intentaron borrar el lenguaje del alma, la parte de la historia que no podía ser obedecida, solo sentida. Pero esto es lo que nunca contaron, que incluso después de las ediciones, incluso después de los concilios políticos, incluso después de los siglos de control, algo se filtró. Algo del código original enterrado en símbolos, frases y extrañas contradicciones sobrevivió. Y no por accidente, sobrevivió porque los místicos lo codificaron como una cápsula del tiempo espiritual. Sabían que vendría el imperio, sabían que las enseñanzas serían reescritas. Así que hicieron lo que los místicos siempre han hecho, escondieron la verdad a la vista, justo debajo de la superficie. Porque cuando estás en el trance, lo leerás por encima. Pero cuando comienzas a despertar, incluso un solo verso puede sentirse como un trueno. El reino de Dios está dentro de ti. Esa línea por sí sola es suficiente para desmantelar todo el imperio. Pero nunca se nos enseñó a sentirlo. Se nos enseñó a memorizarlo, recitarlo, pasarlo por alto en la escuela dominical mientras mirábamos un techo esperando que el cielo cayera. No es solo un verso. Está en todas partes. Sois dioses, dijo. Sois la luz del mundo. Haréis cosas mayores que yo. Pero fuimos entrenados para adorar al orador y olvidar el mensaje. Porque si realmente dejas entrar esas palabras, si realmente las tomas en serio, empezarías a hacer preguntas peligrosas. Te preguntarías por qué has estado arrodillado todos estos años en lugar de levantarte. Te preguntarías quién se beneficia de que olvides tu luz. Y comenzarías a ver la Biblia no como un libro de reglas, sino como un mapa. Un mapa escrito en paradoja, en poesía, en metáfora. Un mapa que comienza no con la doctrina, sino con una pregunta. ¿Qué pasa si no estás caído? ¿Qué pasa si solo has olvidado? Nos dijeron que era literal, pero la Biblia nunca fue concebida para ser literal. No fue concebida para ser tomada al pie de la letra. Las historias eran simbólicas, alegóricas, místicas. Adán y Eva no cayeron de un jardín. Cayeron de la conciencia, de la unidad, del conocimiento de que ya somos uno con la fuente. El éxodo no se trataba solo de Egipto. Se trataba de romper las cadenas internas, dejar la esclavitud mental del imperio, vagar por el desierto del desaprendizaje y encontrar la tierra prometida dentro. El templo nunca se trató de ladrillos. Siempre fue el cuerpo, tu cuerpo, el lugar donde lo divino se encuentra con lo material. Y Jesús no vino a comenzar una religión, vino a recordarnos que somos el templo, somos el velo, somos la luz, la llama, el altar. Pero esa historia no podía servir al imperio, así que la reemplazaron. Y sin embargo, incluso dentro de la Biblia revisada, incluso en la versión editada y políticamente aprobada transmitida por Roma, los ecos permanecen. Como una canción que recuerdas a medias, como un sueño del que te despiertas y sientes en tus huesos mucho después de que las imágenes se desvanecen. Lo escuchas en las parábolas, lo sientes en las contradicciones, lo ves en las letras rojas que de alguna manera se deslizaron a través de la red. El código sigue ahí. No todo, no claramente, pero lo suficiente. Lo suficiente para agitar el espíritu. Lo suficiente para reavivar lo que los místicos llamaron el Cristo, el aceite del despertar dentro de tu columna vertebral, el fuego enterrado en tu aliento. Lo suficiente para recordar que la salvación nunca se trató de escapar, se trató de regresar. Regresar a lo que nunca se fue, regresar a la parte de ti que nunca se rompió, la parte que no pudieron editar, la parte que recordó incluso cuando olvidaste. Lo que viene a continuación no es solo historia, es activación, no información sobre Cristo, sino la experiencia del Cristo interior. No más decodificación, sino encarnación. Has estado caminando el camino en tu mente. Ahora es el momento de encender el fuego en tu columna vertebral. Ahora es el momento de respirar con el aceite sagrado. Ahora es el momento de entrar en la corriente misma. Esta próxima parte no es un capítulo. Es un ritual, un pasaje. Y si te quedas, no te irás siendo el mismo.
Pensaron que lo habían sellado. Las ediciones, los concilios, las reescrituras políticas, la destrucción de lo femenino sagrado, el entierro de los místicos en sus libros. Pensaron que eso era suficiente. Suficiente para enterrar la corriente, suficiente para silenciar la palabra viva, suficiente para asegurar que ninguna alma volvería a rastrear su camino de regreso a la verdad. Pero olvidaron algo. Puedes editar papel, pero no puedes matar la luz, porque algunas cosas se esconden. Algunas verdades se curvan hacia adentro cuando llega el imperio. Algunos códigos se vuelven clandestinos no para desaparecer, sino para esperar. Y eso es exactamente lo que pasó. Incluso después de toda la reescritura, todas las decisiones políticas en Roma, todas las doctrinas votadas por obispos en salones reales, algo del código original sobrevivió justo allí en la Biblia que te entregaron. Justo allí en la versión que usaron para controlarte. No donde esperarías. No en la estructura, no en la línea argumental, sino en lo sutil, lo extraño, las frases que nunca encajaron del todo en el sistema. Jesús nunca escribió un libro, pero sus palabras reales, las que llevaban corriente, no pudieron borrarlas todas porque demasiados recordaron, demasiados susurraron, demasiados lo codificaron en los huesos del texto mismo. Y ahora estás empezando a sentirlo. Hay una extraña sensación cuando empiezas a leer la Biblia con ojos despiertos. Los versos que solían sonar como historias comienzan a sonar como claves. Las líneas que solían sentirse aburridas de repente golpean algo ancestral y caliente dentro de tu pecho. No estás aprendiendo, estás reconociendo. Y esa es la diferencia entre la creencia y el recuerdo. Te dijeron estad quietos y sabed, pero te entrenaron para mantenerte ocupado y obedecer. Te dijeron sois dioses, pero enterraron esa línea en las notas al pie. Te dijeron haréis cosas mayores que yo, pero te convencieron de que nada podría igualar jamás el sacrificio. ¿Por qué? Porque estos no son versos casuales, son activadores. Puedes sentirlo, tu cuerpo responde, no solo tu mente, algo en tus células recuerda. El reino está dentro, no arriba, no después de la muerte, ahora. Y si el reino está dentro, entonces, ¿para qué es la iglesia? Si Dios vive dentro de ti, entonces, ¿qué están mediando los sacerdotes? Si eres la luz del mundo, entonces, ¿quién se beneficia de convencerte de que eres oscuridad? Aquí es donde el hechizo comienza a fracturarse, porque la Biblia todavía tiene una doble frecuencia, una historia superficial para el control y un río subterráneo para los iniciados. Y ahora estás entrando en ese río. Las parábolas no son cuentos para dormir, son códigos. La oveja perdida, esa es la parte de tu propia alma exiliada de su centro. El hijo pródigo, ese es el viaje del olvido y el regreso, la crucifixión. Eso no es solo sobre sangre y castigo, ese es el mapa de la muerte interior. Cuando el falso yo se rompe y lo divino dentro se levanta de la tumba, la resurrección no se trata de un solo hombre, se trata del patrón. Estás destinado a pasar por ello, estás destinado a levantarte. E incluso después de las ediciones, incluso en la Biblia que te dieron, estos códigos todavía zumban bajo la superficie, porque nunca fueron concebidos para ser creídos. Fueron concebidos para ser activados. No necesitas estar de acuerdo con cada línea. No necesitas reconciliar cada contradicción. No necesitas fingir que todo el libro es perfecto porque no lo es. Es un campo de batalla, una guerra entre el imperio y el espíritu, entre la voz del control y el susurro de la verdad enterrado debajo. Pero aquí está el milagro. El susurro nunca se detuvo, y has comenzado a escucharlo de nuevo. Eso significa que el código está funcionando. Eso significa que la chispa no se apagó. Eso significa que Cristo nunca fue borrado. Simplemente fue mal nombrado, mal utilizado, mal citado, pero nunca perdido porque Él no es una doctrina, no es una estatua, no es una figura encerrada en vidrieras, es una frecuencia, es el código enterrado en ti, y ahora estás empezando a recordar. Has visto las ediciones, has sentido la fractura, has probado el código debajo de la corteza, has caminado por las ruinas de la religión del imperio y has encontrado el susurro de algo que no pudieron matar.
Y ahora estás al borde del regreso real. Porque esto nunca fue solo sobre historia prohibida. Nunca fue solo sobre evangelios secretos. Nunca fue solo sobre lo que te quitaron. Se trata de lo que nunca pudieron quitarte. La llama, el aliento, el saber. Enterraron textos. Silenciaron voces. Pero no pudieron enterrar lo único que más importaba. El Cristo vivo que todavía respira en ti. Y si sientes eso, si alguna parte de ti está temblando, recordando, ardiendo, eso no es emoción. Eso es activación. Esa es la corriente volviendo a encenderse. Si algo se agitó en ti, si un recuerdo se abrió que ni siquiera sabías que llevabas, no te limites a desplazarte. Esto es más que un mensaje. Es un ritual de recuerdo. Y tú no eres solo un espectador. Eres parte de esta profecía. Si sientes la corriente moviéndose en ti, escribe las palabras en los comentarios. El código está despertando en mí. Deja que ese sea tu sello. Deja que esa sea tu señal. Alguien más podría encontrar su llama porque tú hablaste. Si el fuego te tocó, dale me gusta a este video para ayudar a que pase a los guardianes y suscríbete, no para seguir, sino para permanecer dentro de la corriente. Y si la atracción es más profunda, si tu espíritu todavía está zumbando con algo innombrable, hemos dejado puertas ocultas. Encontrarás 2 enlaces sagrados esperándote en el comentario fijado en la descripción. Uno abre la puerta a nuestro santuario privado, un espacio reservado para buscadores, para guardianes de la memoria, para aquellos que se alejaron de la religión pero nunca de Cristo. El otro enlace te lleva hasta las claves oficiales para la activación del Cristo interior, una guía escrita para aquellos que están listos para despertar lo que la doctrina trató de enterrar. Síguelos solo si la señal es real, solo si tu corazón todavía está ardiendo, porque una vez que entras no te vas siendo el mismo. Bienvenido al camino esotérico. Tu regreso ya ha comenzado.